asesinos, fantasmas y criaturas legendarias, todos juntos. Prepárate para los versos más épicos del cine fantástico. ¿Quién no ama los crossovers de franquicias de terror? Ver dos iconos enfrentarse es el sueño de cualquier fan. Y aunque muchos creen que todo comenzó con Freddy vs. Jason, la realidad es que los crossovers existen desde hace más de 80 años. En los años 40, Universal Pictures ya cruzaba sus monstruos clásicos en películas como Frankenstein conoce al hombre lobo, considerado el primer crossover oficial del cine de terror. Esta película unía a Frankenstein, personaje originado en la película Frankenstein de 1931 y desarrollado en varias secuelas, con el hombre lobo, quien debutó en El hombre lobo de 1941. Universal llevó el concepto aún más lejos con La casa de Frankenstein de 1944, una auténtica película evento que reunió a Frankenstein, el hombre lobo y Drácula. Un año después llegó La casa de Drácula de 1945, donde volvieron a coincidir Drácula, el hombre lobo y Frankenstein. Estos monstruos podían compartir pantalla sin problemas porque pertenecían al mismo estudio, lo que evitaba cualquier conflicto legal. Sin saberlo, Universal estaba creando el primer universo cinematográfico del terror, décadas antes de que Marvel hiciera popular este modelo. Lamentablemente, el intento de resucitar este universo para nuevas generaciones llegó en 2017 con el llamado Dark Universe, iniciando con La momia, protagonizada por Tom Cruise. El fracaso de la película en taquilla y crítica truncó los planes de un ambicioso universo que pretendía reunir nuevamente Drácula, Frankenstein, el hombre invisible, la momia y el hombre lobo bajo una sola continuidad. Universal nos regaló los crossovers de monstruos clásicos que marcaron una era, pero su último gran enfrentamiento, King Kong vs. Godzilla, no nació en Hollywood. Esta vez fue una idea revolucionaria del estudio japonés Toho en 1962, que cruzó océanos y culturas, llevando la batalla de gigantes a nuevas alturas, de los castillos góticos de Frankenstein y Drácula a las ciudades modernas del siglo XX destruidas por Godzilla y King Kong. Los versus del cine de terror se convirtieron en un fenómeno global imposible de ignorar. El cine kaiju convirtió el versus en espectáculo, especialmente con Godzilla, probando una y otra vez como el rey de los monstruos. Incluso el uso de versus llega al cine a través de la traducción internacional de King Kong vs. Godzilla, tomando un término ya usado en tribunales y boxeo, fijándolo para siempre en la cultura pop. A comienzos de los años 60, el estudio japonés Toho necesitaba un evento gigante para celebrar su 30 aniversario y revivir a Godzilla, cuya popularidad estaba en declive. La pregunta fue tan simple como explosiva. ¿Y si enfrentamos a nuestro monstruo con el más famoso del mundo? Ese monstruo era King Kong, de 1933, el ícono de Hollywood que todos reconocen incluso sin haber visto la película original. Su batalla contra avionetas sobre el Empire State es uno de los clímax más famosos del cine, reinventado luego en King Kong de 1976 y King Kong del 2005. King Kong fue una influencia directa del subgénero kaiju. En Gojira, del director Ishiro Honda y Toho, tomaron la idea del monstruo gigante atacando una ciudad y la transformaron en Godzilla,
una criatura nuclear nacida de los miedos del Japón de la posguerra. La segunda película, Godzilla ataca de nuevo, de 1955, ya introducía el primer combate kaiju del cine. En King Kong vs. Godzilla, de 1962, una compañía farmacéutica lleva a Kong desde una isla remota a Japón como atracción publicitaria, mientras Godzilla despierta del hielo. El choque final ocurre en el monte Fuji, con ambos cayendo al mar. El final cambia según la versión. En Japón es ambiguo. En la internacional, King Kong es declarado ganador. El éxito fue tan grande que Toho lanzó una cadena de enfrentamientos, pero sin estudios externos. Godzilla se enfrentó a monstruos propios del estudio como Rodan, de 1956, y Mothra, de 1961, y luego con rivales creados específicamente para pelear con él, estableciendo el formato Godzilla vs., sumando 11 películas desde 1954 a 1975 en la llamada era Showa. Así King Kong vs. Godzilla quedó como el primer crossover entre dos estudios distintos, uniendo a Toho y Universal Pictures, y demostrando que los crossovers podían ser eventos comerciales masivos. Décadas después, ese espíritu sobreviviría en el terror moderno de bajo presupuesto, gracias a estudios como Troma y Full Moon Pictures. Fundado en los años 70 por Lloyd Kaufman, Troma hizo del exceso, la sátira y la ultraviolencia su identidad. Pero detrás del descontrol existía algo más, un universo recurrente donde los personajes y referencias se cruzaban libremente. El caso más emblemático es El Vengador Tóxico de 1984, que dio origen a varias secuelas y se convirtió en el rostro del estudio. Su protagonista, Toxie, aparece o es mencionado en otras producciones, creando un multiverso orgánico sin continuidad rígida. En Troma, las películas no necesitaban ser coherentes, solo reconocibles. Si Troma apostó por el caos, Full Moon Pictures, fundada por Charles Band, eligió la serialización. En su base cinematográfica, el estudio construyó franquicias que compartían el mismo ecosistema narrativo, dentro de una continuidad flexible pero reconocible. El primer crossover explícito llegó con Dollman vs. Demonic Toys de 1993, The Dollman 1991 y Demonic Toys de 1992, marcando el nacimiento oficial del multiverso del estudio. Esta película fue el resultado de una estrategia para abaratar costos de producción, ya que se reutilizó material filmado de ambas películas y el set usado en Demonic Toys de 1992. Con el cambio de mercado, Full Moon pasó a su etapa Full Moon Features, enfocada en video y DVD, donde el crossover se volvió una herramienta comercial directa. En esta era llegaron Puppet Master vs. Demonic Toys de 2004, derivados de la célebre franquicia Puppet Master, iniciada en 1989 y que suma hasta ahora 15 películas. Más adelante, con el auge de los crossovers mainstream y ya desde un tono plenamente autoconsciente, el estudio llevó el concepto al extremo con Evil Bong vs. Ginger Dead Man de 2013, enfrentando a Evil Bong del 2006 y
The Ginger Dead Man del 2005, un cruce que incluso dio pie a varias secuelas, donde el versus deja de ser un choque épico para convertirse en parodia abierta y celebración del exceso. Troma y Full Moon no construyeron multiversos por estrategia corporativa, sino por necesidad creativa. Reutilizar personajes, cruzar franquicias y compartir mundos fue su forma de sobrevivir y fidelizar a su público. Mucho antes de Marvel, el terror independiente ya había entendido la regla: compartir universos multiplica el interés, y lo hizo sin grandes presupuestos, sin planes a largo plazo y sin pedir permiso. Marvel demostró que la popularidad de los crossovers es una de las claves del éxito. La gente los desea. Es el sueño de todo niño que enfrenta a Superman con Hulk, usando sus figuras de acción. Y ese deseo no cumplido se queda con nosotros. El niño crece, pero la idea sigue ahí. Ver tus héroes favoritos juntos y, mejor aún, enfrentándose, para los productores se traduce en dinero en el banco. Pero llevar ese sueño a la pantalla es mucho más complicado de lo que parece. No solo porque el reparto de personajes se duplica al combinar dos propiedades intelectuales, sino porque entran en juego intereses económicos, prestigio de marca y decisiones creativas que muchas veces chocan entre sí. Incluso Marvel tuvo problemas al inicio. La fase 1 del universo cinematográfico de Marvel fue producida por Marvel Studios, pero distribuida por Paramount Pictures, cuando Marvel aún no tenía control total. Además, varios de sus personajes más populares estaban repartidos entre otros estudios. 20th Century Fox tenía a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos, y Sony Pictures controlaba a Spider-Man. Unirlos era prácticamente imposible. Con el tiempo, acuerdos y la compra de Fox por parte de Disney, permitieron reunir varios de estos personajes, demostrando que los crossovers funcionan, pero a un costo enorme. En el caso de DC, el camino fue más tortuoso. Sus películas fueron producidas por Warner Bros. Pictures, pero sin una visión creativa unificada, DC no tuvo durante años una figura como Kevin Feige, el productor que coordina todo el MCU. Cada película respondía más a la visión de su director. La película La Mujer Maravilla, 1984, por ejemplo, presentó un evento a escala mundial sin que apareciera ningún otro héroe. Algo contradictorio en un mundo poblado de héroes. El resultado fue una continuidad compartida que nunca terminó de funcionar del todo bien. Y si en los superhéroes que comparten el mismo universo ya es complicado, en el cine de terror el problema se multiplica. Freddy Krueger y Jason Voorhees pertenecen a franquicias con derechos divididos y protegidos por distintos productores y estudios. Freddy vs. Jason del 2003 fue posible porque ambos derechos coincidieron bajo la productora New Line Cinema. Pero los conflictos legales y la protección de la imagen de cada personaje hicieron inviable una secuela. Por eso, los crossovers de terror pueden contarse con los dedos de una mano, excluyendo el caso excepcional de Full Moon Pictures, Freddy vs. Jason, Alien vs. Depredador, Sadako vs. Kayako. Esto confirma que aunque estos enfrentamientos son profundamente deseados por el público, la pesadilla de su ejecución es lo que los vuelve tan escasos y tan apreciados. Por primera vez, dos iconos absolutos del terror se enfrentaban en una película que funcionaba como secuela directa de dos franquicias históricas, Viernes 13 y Pesadilla en la calle Elm. Para el momento de su conceptualización, ambos personajes estaban oficialmente muertos dentro de sus continuidades clásicas, y además, ambas sagas venían de fracasos de taquilla. Freddy había cerrado su historia en La pesadilla final de 1991, mientras que Jason lo hacía en Jason va al infierno de 1993. En esta última película ocurre algo clave. En su plano final, la garra de Freddy emerge de la tierra y arrastra la máscara de Jason al infierno, dejando claro que ya existían planes concretos para un crossover. El director fue Adam Marcus, responsable de la novela entrega de Viernes 13. Aunque la película no fue una de las más populares, sus ideas, a veces demasiado atrevidas, incluyeron referencias y cameos a otras franquicias como Evil Dead y, por supuesto, a Pesadilla en la calle Elm. Nada de eso era casual. Jason va al infierno fue producida por New Line Cinema, el estudio que ya poseía los derechos cinematográficos de Freddy Krueger, lo que por primera vez hacía viable legalmente un cruce entre ambas franquicias. Sin embargo, los derechos no eran el único problema. Estamos hablando de íconos del género y una mala película podía dañar irreversiblemente a cualquiera de los dos personajes. Por eso, el proyecto fue tratado con extremo cuidado. Se rechazaron más de 10 guiones, surgieron fuertes disputas creativas sobre cómo debía representarse cada asesino, y el crossover permaneció casi 10 años
atrapado en un development hell. Mientras el proyecto no se concretaba, ambas franquicias continuaron, pero fuera de su continuidad clásica. La nueva pesadilla de 1994 llevó a Freddy a un enfoque meta, situado en el mundo real, mientras que Jason X, de 2001, trasladó a Jason a un futuro lejano, alejándolo del campamento Crystal Lake tradicional. Ambas películas mantuvieron abierta la posibilidad para un eventual encuentro. Finalmente, en 2003, se estrenó Freddy vs. Jason. El resultado fue digno para ambas franquicias. Años de planeación dieron frutos en una película irrepetible que revitalizó a ambos personajes y se convirtió en un éxito de taquilla. Una de esas pocas películas que muchos recuerdan haber visto en cine con la emoción intacta de la infancia. Freddy vs. Jason demostró algo clave. Los crossovers funcionaban financieramente. El público estaba dispuesto a pagar por ver íconos enfrentarse. Y solo un año después llegó Alien vs. Depredador, otro crossover largamente esperado, cuya semilla, al igual que en el caso de Freddy vs. Jason, se había plantado muchos años antes. Esa semilla fue el legendario cráneo de xenomorfo que aparece entre los tropeos Yaoya en la nave al final de Depredador 2 de 1990, protagonizada por Danny Glover. Aunque la película tuvo recepción mixta, una taquilla discreta y sufrió la ausencia de Arnold Schwarzenegger, ese plano final se volvió histórico. Los guionistas Jim y John Thomas lo incluyeron como easter egg para los fans del sci-fi, pero su impacto fue mayor. Sugería que los depredadores habían cazado criaturas incluso más letales que los humanos, elevándolos al estatus de cazadores supremos. Sin embargo, la idea del crossover no nació ahí. Un año antes, en 1989, los cómics ya habían hecho el trabajo pesado. En los años 80, los cómics eran el laboratorio ideal para los crossovers, más baratos que el cine, sin poner en riesgo franquicias millonarias. Dark Horse Comics se especializó en manejar licencias con respeto y libertad creativa. Como ejemplo, tenemos el legendario cómic de Frank Miller, Robocop vs. Terminator, de 1992, y ahí nació Aliens vs. Depredador. Además, ambas franquicias compartían propietarios de derechos, 20th Century Fox, lo que hacía el cruce legalmente posible desde el inicio. Aún así, tuvieron que pasar 14 años para que el crossover llegara al cine. Mientras el cine dudaba, los videojuegos consolidaron el concepto. El arcade Alien vs. Depredador de 1994 de Capcom triunfó en salas de maquinitas, y Alien vs. Depredador de 1999 de Rebellion revolucionó el género shooter en PC, con 3 campañas jugables, cada una con características propias del personaje controlado, Alien, Depredador y Colonial Marine. Finalmente, Aliens vs. Depredador llegó a los cines en el 2004, dirigida por Paul W.S. Anderson. Fue un éxito de taquilla, aunque con críticas mixtas. La influencia del cómic de Dark Horse se notó especialmente en la relación entre la protagonista Alex Woods y el Yaoya. La mujer, tras demostrar honor y valentía, atraviesa un rito de iniciación, siendo marcada con ácido de xenomorfo por parte del guerrero extraterrestre. Este gesto simbólico rompe la barrera del humano contra el monstruo y presenta a los depredadores como una cultura con códigos, algo que ya se había insinuado en Depredador 2. Lamentablemente, la fiebre de los crossovers fue breve. Aún así, años después, el cine japonés nos regaló el último cruce soñado. En 2016, Kadokawa Pictures celebraba su 40 aniversario. La estrategia de celebrarlo recordó lo que hizo Toho décadas atrás cuando enfrentó sus monstruos en King Kong vs. Godzilla. Todo comenzó con un afiche falso, Sadako vs. Kayako, publicado el Día de los Inocentes. La imagen se volvió viral, la reacción del público fue tan fuerte que la broma terminó convirtiéndose en proyecto real. La película, sin embargo, existe fuera del canon oficial de Ringu y Ju-On The Grudge. Eso se nota en el tono más ligero, menos gráfico, con momentos de humor que no estaban presentes en las entregas principales, siendo estas más espeluznantes y oscuras. También cambian las reglas. La maldición de Sadako ya no tarda 7 días, sino apenas 2. Ya no mata con la aparición directa, sino induciendo demencia y suicidio. La llamada telefónica permanece, pero mostrar el video a otra persona ya no libera a la víctima. Estas modificaciones aceleran la narrativa, pero refuerzan la idea de que esto es un evento especial. Sin embargo, la cinta dejó muchos fans inconformes. El problema es estructural. El versus ocurre después de 1 hora de metraje. Kayako aparece formalmente pasada la hora. Durante ese tiempo, la historia se enfoca mucho más en el lore de Ringu, mientras que Ju-On queda fragmentado en episodios aislados. Puede ser coherente con su formato original,
pero dentro de un crossover se siente desequilibrado. La película tampoco construye sus protagonistas. No hay desarrollo real ni momentos que generen empatía. Son vehículos para activar las maldiciones, algo que afecta a muchas producciones del cine de terror. Porque cuando finalmente llega el enfrentamiento, que visualmente está bien logrado y es emocionante, no existe un ancla emocional que lo haga trascender más allá del espectáculo. El choque final funciona como fanservice, es dinámico, agresivo y es lo que el público quiere ver, pero todo lo anterior se siente repetido. Escenas que ya vimos en cada franquicia, clichés reconocibles, poco aporte real a las continuidades. Salvo un detalle interesante, la idea de que la maldición de Sacco funciona como un virus paranormal en expansión. La primera vez que la vi me pareció decepcionante. Con el tiempo la entendí como lo que realmente es, un evento conmemorativo pensado para celebrar íconos, no para reinventarlos. Aunque por ahora no hay grandes crossovers cinematográficos en el horizonte, aparte del universo de superhéroes de Marvel y DC, algunas productoras como Full Moon Pictures y Troma continúan explorando sus propios universos. El fracaso de Dark Universe no parece detener a Universal de intentarlo de nuevo. Mientras que los monstruos clásicos como Godzilla y King Kong han logrado mantenerse vigentes, especialmente con el exitoso crossover Godzilla x Kong The New Empire y los rumores de su secuela, dentro de la estrategia del Monsterverse, de Legendary Pictures y Warner Bros. En el terreno del terror, Freddy vs. Jason fue una excepción. Aunque se tomó libertades con el humor, logró mantener el espíritu de ambas sagas, generando secuelas y alimentando su ritmo en cómics y videojuegos. Por ahora estos medios siguen siendo el bastión para disfrutar de crossovers de fantasía, que los fans sueñan con ver en pantalla grande. Solo nos queda esperar y confiar en que, en el futuro, nos sorprendan con nuevas y emocionantes combinaciones de universos. Este es el Royal Rumble de los crossovers soñados, choque de leyendas. Pennywise vs. Art the Clown. Creo que es el crossover más deseado. Aunque ambas franquicias manejan tonos distintos, existe un punto intermedio donde Pennywise puede enfrentarse directamente a Art. La historia podría girar en torno a Sienna, quien busca venganza para destruir definitivamente a la entidad Art, quien con la ayuda de Beverly Marsh y Ben Hanscom invocan deliberadamente a Art en Derry, con la ayuda espiritual de Dead Halloran, con la intención de destruir lo que queda de Pennywise y a su vez detener definitivamente a Art. Un horror eldritch enfrentado a una criatura demoníaca, con la esperanza de que ambos entes inmortales se destruyan entre sí. Mimo vs. Payaso, una pelea mortal de que el hablador psicológico choca con la violencia silenciosa. Fight. Chucky vs. Annabelle. Aunque no soy fan de la franquicia del Conjuro, Annabelle en Annabelle Creation del 2017 logró algo importante, suficiente carisma para captar la atención de una nueva generación de muñecos diabólicos. Chucky, por supuesto, no se quedaría de brazos cruzados. Sería fascinante ver a Andy junto a los Warren interviniendo en medio del conflicto, convirtiendo todo en un caos absoluto. Ritual contra ritual. Jesús contra Damballa, la batalla final. Fight. Critters vs. Gremlins. Un encuentro entre pequeñas criaturas clásicas del cine de terror. En su momento, ambas franquicias fueron lo mejor del género, y el enfrentamiento para decidir cuál es la criatura más letal es inevitable. El escenario perfecto sería Grover's Bend, Kansas, el pueblo de Critters 2, lo que permitiría el regreso de Brad Brown, protagonista de Critters 1 y 2, interpretado por Scott Grimes. Brad conoce a una chica proveniente de Nueva York, de quien se enamora y con quien se casa. Con el tiempo descubre que la muchacha esconde una mascota muy particular, Gizmo. Pronto unos agentes extraterrestres aparecen para llevárselo. Un misterioso cliente del espacio profundo ha pagado una fortuna por obtenerlo. En medio del caos, Gizmo libera accidentalmente unos critters de la nave de los cazarrecompensas, y todo se descontrola. Fight. Leprechaun vs. Wishmaster. Dos seres sobrenaturales provenientes del folclore, monstruos completamente incontrolables y expertos en conceder y retorcer deseos. Verlos enfrentarse en una pelea definitiva sería una excusa perfecta para revivir ambas franquicias. Tori, la protagonista de Leprechaun 1, interpretada nuevamente por Jennifer Aniston, quien ahora ha cambiado su nombre a Rachel, y trabaja en una joyería en New York. Unos palos de fuego, junto a una moneda de oro recién llegados a la joyería, comenzarán a crear caos al invocar dos criaturas inmortales. Sus amigos, Ross, Mónica, Chandler, Joey y Phoebe, llegan a ayudarla y quedan atrapados en medio del desastre sobrenatural definitivo. Fight. Estos serían mis crossovers ficticios favoritos. Cuéntenme sus ideas para que Hollywood tome nota.